Inhibición, síntoma y angustia. La forma en que se exterioriza la angustia puede ser, por ejemplo, el miedo del niño a la oscuridad obedece a que echa de menos a una persona querida. El paso del dolor corporal al dolor anímico corresponde a la mudanza de la investidura narcisista en investidura de objeto. El dolor es, por tanto, la genuina reacción frente a la pérdida del objeto. La angustia lo es frente al peligro que esa pérdida conlleva, y el ulterior desplazamiento al peligro de la pérdida misma del objeto. El acto del nacimiento es la primera vivencia de angustia, en consecuencia, la fuente y el modo del afecto de angustia. Los diversos peligros específicos capaces de precisar una situación traumática en distintas épocas de la vida son el nacimiento, la pérdida de la madre como objeto, la pérdida del pene, la pérdida del amor de objeto, la pérdida del amor del super-yo. La amenaza de castración con sus devastadores efectos es sin duda el más conocido de todos estos peligros. Inhibición. Son limitaciones de las funciones yoicas, sea por precaución o a consecuencia de un empobrecimiento de energía. La función sexual sufre muy diversas perturbaciones, la mayoría de las cuales presentan el carácter de inhibiciones simples. Son resumidas como impotencia psíquica. Las inhibiciones son en el varón el extrañamiento de la libido, en el inicio del proceso de displacer psíquico, la falta de preparación física, ausencia de erección, la abreación del acto, eyaculación precoz, que igualmente puede describirse como síntoma positivo, la detención del acto antes del desenlace natural, falta de eyaculación, la no consumación del efecto psíquico, ausencia de sensación de placer del orgasmo. No puede escapársenos por mucho tiempo la existencia de un nexo entre la inhibición y la angustia. Muchas inhibiciones son evidentemente una renuncia a ciertas funciones porque a raíz de su ejercicio se desarrollaría angustia. En la mujer es frecuente una angustia directa frente a la función sexual. La incluimos en la histeria, lo mismo que al síntoma defensivo del asco que originariamente se instala como una reacción sobrevenida con posterioridad frente al acto sexual vivenciado de manera pasiva, y luego emerge a raíz de la representación de éste. También un número considerable de acciones obsesivas resultan ser precauciones, aseguramientos contra un vivencial sexual y por tanto son de naturaleza fóbica. Se emplean muy diversos procedimientos para perturbar la función. El mero extrañamiento de la libido, que parece producir a lo sumo lo que llamamos una inhibición pura. El menoscabo en la ejecución de la función. Su prevención por medidas de aseguramiento. Su obstaculización mediante condiciones particulares y su modificación por desvío hacia otras metas. Su interrupción mediante un desarrollo de angustia toda vez que no se pudo impedir su planteo y por último, una reacción con posterioridad que posterga contra ella y quiere deshacerse lo acontecido cuando la función se ejecuta a pesar de todo. Las perturbaciones más frecuentes de la función nutricia es el displacer frente al alimento, por quita de la libido. Tampoco es raro un incremento del placer de comer. Se ha investigado poco una compulsión a comer que tuviera por motivo la angustia de morirse de hambre. Como defensa histérica frente al asco de comer, conocemos el síntoma del vómito. La inhibición del trabajo, que tan a menudo vuelve motivo de tratamiento en calidad de síntoma aislado, nos muestra un placer disminuido, torpeza en la ejecución o manifestaciones reactivas como fatiga. La locomoción es inhibida en muchos estados neuróticos por un displacer y una flojera en la marcha. La traba histérica se sirve de la paralización del aparato en movimiento o le produce una cancelación especializada de esa sola función. Síntoma. El síntoma es indicio y sustituto de una satisfacción pulsional interceptada. Es un resultado del proceso represivo. La represión parte del yo, quien eventualmente, por encargo del superyo, no quiere acatar una investidura pulsional incitada en el ello. Mediante la represión, el yo consigue coartar el devenir consciente de la representación que era la portadora de la emoción desagradable. ¿Cuál es el destino de la emoción pulsional activada en el ello, cuya meta es la satisfacción? Por obra del proceso represivo, el placer de satisfacción
que sería de esperar, se muda en displacer. ¿Cómo una satisfacción pulsional tendría por resultado un displacer? A consecuencia de la represión, el decurso excitatorio intentado en el ello no se produce, el yo consigue inhibirlo o desviarlo. Con esto se disipa el enigma de la mudanza de afecto a raíz de la represión. Tendemos a representarnos al yo como impotente frente al ello, pero cuando se resuelve contra un proceso pulsional del ello, no le hace falta más que emitir una señal de displacer para alcanzar su propósito con ayuda de la instancia casi omnipotente del principio de placer. La represión equivale a un tal intento de huida. El yo quita la investidura preconsciente de la agencia representante de pulsión que es preciso reprimir, desalojar, y la emplea para el desprendimiento del displacer, de angustia. El yo es el genuino almácigo de la angustia. La angustia no es producida como algo nuevo a raíz de la represión, sino que es reproducida como un estado afectivo siguiendo una imagen némica preexistente. Factores cuantitativos como la intensidad hipertrófica de la excitación y la ruptura de la protección antiestímulo constituyen la ocasión inmediata de las represiones primordiales. La mención de la protección antiestímulo nos recuerda a modo de una consigna que la represión emerge de dos diversas situaciones, a saber, cuando una percepción externa evoca una emoción pulsional desagradable y cuando esa emerge en el interior sin mediar una provocación. Protección antiestímulo la hay solo frente a estímulos externos, no frente a exigencias pulsionales internas. Mientras no atendemos al estudio del intento de huida del yo, permanecemos alejados de la formación del síntoma. Este se engendra a partir de la emoción pulsional afectada por la represión. El yo gobierna el acceso a la conciencia. En el caso de la represión se vuelve decisivo el hecho de que el yo es una organización, pero el ello no lo es. El yo es justamente el sector organizado del ello. El proceso que por obra de la represión ha devenido síntoma afirma ahora su existencia, fuera de la organización yoica y con independencia de ella. Y no solo él, también todos sus retoños gozan del mismo privilegio. La lucha defensiva contra la emoción pulsional desagradable se termina a veces mediante la formación de síntomas. El yo intenta además cancelar la ajenidad y el aislamiento del síntoma, aprovechando toda oportunidad para ligarlo de algún modo así e incorporarlo a su organización mediante tales lazos. Sabemos que un afán de ese tipo influye ya sobre el acto de la formación de síntomas. Así el síntoma es encargado poco a poco de subrogar importantes intereses. Cobra un valor para la afirmación de sí, se fusiona cada vez más con el yo, se vuelve cada vez más indispensable para éste. Nos es familiar como ganancia secundaria de la enfermedad en el caso de la neurosis, viene en auxilio del afán del yo por incorporarse el síntoma y refuerza la fijación de este último. Y cuando después intentamos prestar asistencia analítica al yo en su lucha contra el síntoma, nos encontramos con que estas ligazones de reconciliación entre el yo y el síntoma actúan en el bando de las resistencias. La perturbación parte del síntoma que sigue significando su papel de correcto sustituto y retoño de la emoción reprimida, cuya exigencia de satisfacción renueva una y otra vez constriñendo al yo a dar en cada caso la señal de displacer y a ponerse a la defensiva. Como primer caso, consideremos el de una zoofobia histérica infantil, sea por ejemplo el de la fobia del pequeño Hans a los caballos. La incomprensible angustia frente al caballo es el síntoma, la incapacidad para andar por la calle un fenómeno de inhibición, una limitación que el yo se impone para no provocar el síntoma angustia. Se encuentra la actitud edípica de los celos y hostilidad hacia su padre, a quien empero ama de corazón y toda vez que no entra en cuenta a la madre como causa de la desaveniencia. Por tanto, un conflicto de ambivalencia, un amor bien fundado y un odio no menos justificado, ambos dirigidos a una misma persona. Su odio tiene que ser un intento de solucionar ese conflicto. La desfiguración en que consiste el síntoma no se emprende en la agencia representante. El contenido de representación de la emoción pulsional por reprimir, sino en otra por entero diversa, que corresponde solo a una reacción frente a la genuinamente desagradable.
La represión no es el único recurso de que dispone el yo para defenderse de una emoción pulsional desagradable. Si el yo consigue llevar la pulsión a la regresión, en el fondo la daña de manera más enérgica de lo que sería posible mediante la represión. Es verdad que, en muchos casos, tras forzar la regresión la hace surgir por una represión. Hans puede enunciarse con exactitud que transmitió mediante su fobia las dos emociones principales del complejo de Edipo, la agresión hacia el padre y la hipertierna hacia la madre. Es cierto que también estuvo presente la emoción tierna hacia el padre. Conclusión, el motor de la represión es la angustia, frente a la castración. Los contenidos angustiantes, ser mordido por el caballo, son sustitutos desfigurados, dislocados, del contenido, ser castrado por el padre. Fue en verdad ese último contenido el que experimentó la represión. La angustia de la zoofobia es la angustia de castración inmutada, vale decir una angustia realista, angustia frente a un peligro que amenaza efectivamente o es considerado real. Aquí la angustia crea la represión. Por obra de la represión, la agencia representante del pulsión es desfigurada, desplazada, en tanto que la libido de la emoción pulsional es mudada en angustia. La mayoría de las fobias, hasta donde podemos abarcarlas hoy, se remontan a una angustia del yo, como la indicada frente a exigencia de la libido. En ellas, la actitud angustiada del yo es siempre lo primario, y es la impulsión para la represión. La angustia nunca proviene de la libido reprimida. Son numerosas las neurosis en las que no se presenta nada de angustia. La genuina histeria de conversión es de esa clase. Sus síntomas más graves se encuentran sin contaminación de angustia. Los síntomas más frecuentes de la histeria de conversión, una parálisis motriz, una contractura, una acción, una descarga involuntaria, un dolor, una alucinación, son procesos de investidura permanentes o intermitentes. En la neurosis obsesiva, los síntomas son en general de dos clases y de contrapuesta tendencia. O bien son prohibiciones, medidas precautorias, penitencias, vale decir de naturaleza negativa, o por el contrario son satisfacciones sustitutivas, hartas veces con disfraz simbólico. Constituye un triunfo de la formación del síntoma que se logra enlazar la prohibición con la satisfacción, de suerte que el mandato o la prohibición originariamente rechazantes cumple también el significado de una satisfacción. La situación inicial de la neurosis obsesiva no es otra que la de la histeria, a saber, la necesaria defensa contra las exigencias libidinosas del complejo de Edipo. Y por ciento, toda neurosis obsesiva parece tener un estrato inferior de síntomas histéricos, formados muy temprano. En la neurosis obsesiva se disciernen con más claridad que en los casos normales y en los histéricos que el complejo de castración es el motor de la defensa y que la defensa recae sobre las aspiraciones del complejo de Edipo. Puede aceptarse simplemente como un hecho que en la neurosis obsesiva se forme un superyo severísimo, o puede pensarse que el rasgo fundamental de esta afección es la regresión libidinal, e intentarse enlazar con ella también el carácter del superyo. Conclusión, la angustia es la reacción frente a la situación de peligro. Se la ahorra si el yo hace algo para evitar la situación o sustraerse de ella. Los síntomas son creados para evitar la situación de peligro que es señalada mediante el desarrollo de la angustia. Por tanto, la angustia es un estado displacentero particular con acciones de descarga que siguen determinadas vías. El análisis del estado de la angustia nos permite distinguir entonces un carácter displacentero específico, acciones de descarga y percepciones de estas. La angustia se generó como reacción frente a un estado de peligro. En lo sucesivo se la reproducirá regularmente cuando un estado semejante vuelva a presentarse. La diferencia está en que yo antes creía que la angustia se generaba de manera automática en todos los casos mediante un proceso económico, mientras que la concepción de la angustia que ahora sustento como señal deliberada del yo, hecha con el propósito de influir sobre las instancias placer-displacer, nos dispensa de esta compulsión económica. La aseveración de que el yo es el genuino almácigo de la angustia, opino que demostrará ser acertada. En efecto, no tenemos motivo alguno para retribuir al superyo una exteriorización de angustia. Y si se habla de angustia del ello, no es necesaria contradecirlo, sino corregir una expresión torpe. La angustia es un estado afectivo que desde luego solo puede ser registrado por el yo.
El ello no puede tener angustia como el yo. No es una organización, no puede apresar situaciones de peligro. La formación del síntoma tiene, por lo tanto, el efectivo resultado de cancelar la situación de peligro. Posee dos caras. Una que permanece oculta para nosotros, produce en ello aquella modificación por medio de la cual el yo se sustrae del peligro, y la otra cara, vuelta hacia nosotros, nos muestra lo que ella ha creado en reemplazo del proceso pulsional modificado, la formación sustitutiva. Formación de síntoma como sinónimo de formación sustitutiva. Parece claro así que el proceso defensivo es análogo a la huida por la cual el yo se sustrae de un peligro que le amenaza desde afuera y que justamente constituye un intento de huida frente a un peligro pulsional. La angustia es la reacción frente al peligro, y por cierto que no cabe desechar la idea de que si el afecto de angustia ha podido conquistarse una posición excepcional dentro de la economía anímica, ello tiene mucho que ver con la naturaleza del peligro. El factor fijador a la represión es la compulsión de repetición del ello inconsciente, que en el caso normal solo es cancelada por la función libremente móvil del yo. El análisis del estado de angustia nos permite distinguir entonces un carácter displacentero específico, acciones de descarga y las percepciones de estas. La angustia se generó como reacción frente a un estado de peligro. En lo sucesivo se la reproducirá regularmente con un estado semejante y vuelve a presentarse. La diferencia está en que yo antes creía que la angustia se generaba de manera automática, en todos los casos mediante un proceso económico, mientras que la concepción de la angustia que ahora sustento como una señal deliberada del yo, hecho con el propósito de influir sobre las instancias placer-displacer, nos dispensa de esta compulsión económica.